Que el Señor le bendiga. Quiero que reflexionemos y meditemos en la palabra del Señor. Y quiero llevarlo a lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 11. Disfrutemos de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el tema de el anonimato. Repítalo ahí para que se le quede el tema, el anonimato, ¿verdad? Y vamos a ver qué Dios quiere decirnos a nosotros a través de la palabra. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber quién escribió. Pablo está diciendo lo que vamos a leer. Mas os hago saber, está dando a conocer algo. ¿Qué es lo que quiere dar a conocer Pablo a través de lo que escribe? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí me voy a detener solo para ponerle salsita ahí y ponerle sabor, que todos disfrutemos desde el inicio la palabra y lo llevemos hasta el fin. Es un video bien corto, así que disfrútelo desde ahorita y no se despegue. No le dé pausa, deje que el play corra. Mire, Gálatas 1:11-12. Pablo les dice que el evangelio que él está anunciando, o sea, lo que él predica, lo que él enseña, lo que él dice, no es anunciado por mí, dice, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mire qué interesante. Vamos a definir anonimato. Anonimato, según la lengua española, es sin nombre. No se sabe quién es, sin nombre, que se oculta su personalidad, carácter o identidad o autoría. Esos son los significados de anonimato, que está ahí, ¿verdad? Que es real, existe, pero la autoría está ahí, la personalidad de la persona, quién es, la identidad, ahí está como oculto, como en secreto. No tiene nombre, ¿verdad? Es otro significado, sin nombre. Eso es anonimato. Mire qué interesante. Dice Pablo: no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Ahí está hablando Pablo de una identidad que él sí tenía, ¿eh? Y era conocido por todos. O sea que lo que es conocido por todos es algo que se conoce, ya se sabe la personalidad, el carácter de esa persona, se sabe quién es el que hace tal o cual cosa. Entonces Pablo les empieza a decir: en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. No era conocido Pablo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Miren, estoy disfrutando la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque voy directo a decirte qué es lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas. El Señor, si usted lee la Biblia desde el inicio hasta el final, trajo a personas comunes, tal como nosotros, con muchas cargas, pesos, inseguridades. Nuestras personalidades no eran ni conocidas, o sea, conocidas por los de cerca, pero ¿quién
quien algunos pues con muchos problemas, con muchos errores, con muchos fracasos, y así Dios nos llama. Así Dios en la Biblia desde el inicio hasta el final ha llamado a personas así, con problemas, con deudas, con pecados, con fracasos, con ruina, con decadencia. Y podemos mostrar un montón desde cómo llamó a Abraham ¿verdad? Y lo hace ir de la tierra de sus padres donde tiene toda comodidad y lo hace ir, ¿verdad? A la tierra que él le va a mostrar. Noé, ¿verdad? Cómo lo llamó y solo era él y su familia. Y así a Gedeón, que decía yo soy pequeño, soy pobre. El Moisés, que decía que él era tartamudo y que quién era él para que él lo llamara, que él no iba a poder. Y así a Samuel, que era un muchacho, dice que ni sabía quién le hablaba, ¿verdad? No conocía a Dios. Y pues así podemos mencionar muchos. Los discípulos que de repente Jesús les se acerca por ahí y les dice, hey, síganme. Y ahí van detrás de Jesús, obedeciendo, sin saber por qué, sin saber para dónde, sin saber, ¿verdad?, cómo iban a hacer lo que Dios estaba llamándolos ahí. Y así podemos mencionar a todos los jueces, o a muchos jueces, ¿verdad? Podemos mencionar a David, que era un pastor de ovejas allá, que nadie, ni el papá, se mandó a llamar a los 11 hijos antes que él, ¿verdad? Y ya, ¿quién falta? David, vayan a traerlo pues. O sea, ni conocido, ¿verdad? Y pues José también, allá también el muchacho menor que hasta lo vendieron, ¿verdad?, como esclavo, los mismos hermanos. Y así podemos, solo les mencioné algunos ejemplos, pero no quiero que se me alargue el video porque ya voy a terminar. ¿Qué le quiero decir? Que Pablo está diciéndoles de que el evangelio, la predicación que él hace, no es de hombres, porque nadie le enseñó. Nadie le dijo qué hacer, cómo hacerlo, cómo predicar, sino que dice que lo que yo predico yo no lo recibí de ningún hombre. Hasta después de 3 años conocí a Pedro y estuve con él 15 días. Y después vi a Jacobo, dice, y estuve también con él, dice, y después me fui a predicar a otras iglesias donde me conocían, pero porque era perseguidor, dice. Pero glorificaban a Dios en mí. ¿Qué quiero decirte? Que la gente va a glorificar a Dios en tu vida. Porque tal vez Dios va a hacer lo mismo contigo. No es que tal vez, así va a ser. Dios te va a llamar y te va a sacar del anonimato de donde estábamos y nos va a llevar para ser instrumento de alabanza de la gloria de Dios. Y esto me alegra mucho en mi corazón porque muchos jóvenes están ahí turbados, escondidos, sin nombre, sin identidad, nadie sabe de ellos y de repente Dios los va a levantar como adoradores, como predicadores de la palabra, como instrumentos de milagros y sanidades, ¿verdad? De enseñanza como maestros, como pastores, y Dios los va a llamar y los va a sacar de ser del anonimato, o a muchos adultos que nos va a sacar el Señor de la drogadicción, del alcoholismo, del pecado, de, hermanos amados, de las mentiras, amados hermanos, de cuánta cosa mala, y Él nos va a sacar y Él directamente nos va a enseñar tal como le enseñó a Pablo. ¿Pablo quién era? Dice la palabra de Dios que él pues sí era conocido como noble, pero también perseguía a los cristianos, los golpeaba, los mataba, hermanos amados, como Esteban. Él dice, yo estuve ahí y yo di mi consentimiento cuando mataron a Esteban, y se avergonzaba de eso. Pero él no sabía cómo predicar, cómo hacer la obra de Dios cuando Dios lo llamó. Dios te va a llamar y no te preocupes qué vas a hacer, qué vas a decir. Tú solo obedece al Señor. Él te está llamando desde ya, por eso estás escuchando esta palabra. Y Él, así como a Pablo lo llamó y Él mismo, Dios le enseñó, así Dios también te va a enseñar a ti muchas cosas. Obviamente a través de las iglesias, de los pastores, Él te enseña muchas cosas, pero el cómo cambiar las cosas de tu interior, Él directamente te las va a enseñar a ti. No va a poder alguien, una persona, ser humano, cambiarte. Hay cosas que solo Dios las puede hacer y solo Él te va a enseñar qué y cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Así que sigue adelante, el Señor está contigo. Mira, Pablo fue un instrumento de Dios para su gloria. Dice que
él era del judaísmo, dice, y así lo conocían, ¿verdad? Era mejor que sus contemporáneos y era más celoso, dice, que de las tradiciones de sus padres, pero agradó a Dios apartarlo desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Así Dios también, por su gracia, por su gran amor contigo que te ama, es que Él, aunque tú sientas que no mereces su amor, que no mereces su gracia, que no mereces su llamado, que no mereces todas sus bendiciones, si Él te tiene escogido y te puso el ojo y te puso el dedo y Él dijo una palabra sobre ti, dijo, Él va a ser mi siervo, tú lo vas a hacer porque Él te escogió y Él te sacará del anonimato, te sacará de esa vida, ¿verdad? En que no valíamos nada, así como lo dice Pablo. Yo antes, pues, ¿qué era esto? Pero ahora donde voy, me conocen, ¿verdad? Y le dan gloria a Dios por lo que era antes yo y ahora predico la palabra, pero a mí nadie me enseñó, dice Pablo. Así Dios te va a llamar para una tarea específica en tu vida. Él te ha dado un propósito. Sigue adelante. Dile, Señor, me pongo en tus manos. Enséñame tu verdad. Enséñame tus caminos, oh Señor. Y enséñame a andar en tu luz. ¿Y dónde puedes aprender? En la palabra, en la oración, en la consagración, en la vida en santidad. Y Dios, el Espíritu Santo, te va a ir guiando y enseñando. También déjate enseñar por tus pastores, déjate enseñar por tus líderes, déjate enseñar por tus maestros. Pero recuerda que hay cosas que solo Dios te las va a poder enseñar cómo superarlas. Así que Dios te bendiga grandemente. Reflexiona en esta palabra, ¿verdad? Porque no es mi objetivo cansarte, sino que hacerte reflexionar en la palabra de Dios. Así que Dios te va a sacar del anonimato en donde estabas o donde estás ahorita y te hará un instrumento de alabanza de tu gloria. Él mismo te va a enseñar muchas cosas y tú pon de tu parte, así como Pablo también puso de su parte y se esforzó, ¿verdad? Él en su momento también buscó a Pedro, a Jacobo para algunas cosas. Y siempre hizo su llamado, ¿verdad? Y dejó que Dios le enseñara y decía, estoy hablando aquí delante de Dios que no miento. Dice, él muchas cosas anduvo predicando sin que nadie le enseñara, pero Dios estaba con él. Muchas cosas, atrévete, que si Dios te está diciendo, obedécele. Los demás no entenderán, ¿verdad? Si Pablo hubiera consultado a sangre y a carne, muchas cosas ni las hubiera hecho porque su ministerio era con los gentiles y para los judíos eso era un misterio en esos tiempos. Pero hablaremos del misterio de los gentiles otro día. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesucristo. Así que adelante, ¿verdad? Hay salvación para toda la humanidad en Cristo Jesús y Dios quiere hacerte un instrumento para llevar su mensaje y te está sacando del anonimato. No importa que después de este video tú le prediques a alguien más de Cristo Jesús. Después que escuches el video, háblale a quien veas ahí y dile, Cristo te ama, y dile, Cristo te necesita, y dile, Cristo tiene una nueva vida para ti, porque ya me la dio a mí. Así que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.